Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias Gracias, Luquita. Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al vicealmirante retirado, veterano de Guerra de Malvinas, Antonio Mozzarelli. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, ¿cómo le va a usted? Todo bien, gracias a Dios. Hoy un gusto poder tener esta charla con usted y poder conocer un poquito de sus vivencias en Malvinas. Será un gusto. Y como siempre vengo arrancando, que me gusta conocerlo desde el principio, me gustaría preguntarle, ¿en dónde nació y esta vocación de ser marino, cómo le nació? Yo nací aquí en la capital, en Buenos Aires. Soy descendiente de italianos. Eh, Cuando estaba cursando la escuela primaria, un compañero mío me insistía de que ingresáramos al liceo militar, al liceo militar, al liceo militar. Y cuando le comenté a mi padre, inmigrante italiano, él venido al país en 1922, un año antes de que Mussolini se hiciera cargo de Italia, él me dijo, ¿y por qué no al Liceo Naval? Le estoy hablando del año 1949, el Liceo Naval se había inaugurado en 1947. Y así fue como, voy a abreviar, ingresé al Liceo Naval. Y ahí, digamos, empecé a conocer un poco la Marina, cuáles son las modalidades, el entrenamiento. Por supuesto, tuvimos en barco, navegué, y después de cursar los 2 primeros años del Liceo Naval, decidí ingresar a la Escuela Naval Militar. Decidí seguir la carrera de oficial de Marina. Lo pude hacer porque en ese momento para el ingreso exigían el tercer año aprobado, pero uno podía, viniendo del liceo, presentarse con la aprobación del segundo año y responder el examen de tercero, para lo cual los profesores mismos del Liceo Naval nos preparaban. De manera tal que ingresé a la Escuela Naval. Ingresé a la Escuela Naval en 1951 y me recibí en 1956. Yo era brigadier mayor del cuerpo de cadetes en 1955, cuando se produjo la revolución contra Perón. Claro. Qué Bueno, momento, ¿no? qué momento, sí. Y de ahí me recibí de guardia marina, me destinaron al crucero General Belgrano, mi primer año de guardia marina, y ahí empecé a pensar, porque yo siempre estuve muy interesado por los submarinos. Sí. Porque, a ver, había leído mucho sobre los submarinos y me había enterado de que el submarino había hecho su irrupción en la escena internacional como nave de combate en la Primera Guerra Mundial. Ujú. También me enteré que en 1922, 4 años después de que terminara la Primera Guerra Mundial, hubo una reunión en Washington de las potencias, donde ahí se aprobaron, por ejemplo, se aprobó, digamos, proscribir el uso de los gases en el combate terrestre. Y debido al éxito que el submarino había tenido en su aparición, Inglaterra intentó que se proscribiera el submarino. Y no lo logró porque las naciones pobres de la Tierra encontraron en el submarino la nave económica que les permitía defender sus intereses con poca plata. Y Claro. ahí se despertó mi interés por ser submarinista. El hecho es que al terminar mis 2 primeros años como guardia marina, me presenté como postulante para ingresar a la Escuela de Submarinos en Mar del Plata e ingresé. Cursé la Escuela de Submarinos en 1959 y al terminar eh, el curso, me recibí de submarinista, por supuesto, me destinaron al único submarino que estaba a flote de los italianos viejos que habíamos comprado en 1930 y que quedaba uno solo en servicio.
Y en 1960 estuve revistando en ese submarino como único oficial de la plana mayor. Ese submarino no iba más a inmersión ya, estoy hablando de Claro. 1960, y ese año aproveché para hacer, dado que el submarino no navegaba, aproveché para hacer el curso de buceo táctico, cosa que hice en 1960. Con lo cual terminé siendo submarinista y buzo táctico. Voy a hacerla sencilla, porque me voy a ir encaminando hacia Malvinas. Bien. Por mi condición de buzo táctico, en 1967, siendo teniente de navío, me designan como segundo comandante de un cazaminas que se estaba transformando en Inglaterra. La Armada en ese momento había comprado 4 barreminas y 2 cazaminas. Y entonces me destinaron a Inglaterra, a Southampton, porque el Casaminas había entrado, digamos, el Barreminas había entrado a transformarse en Casaminas. Le hago un comentario. Nuestra Ujú. Armada, en su ingenuidad, en su momento, por un contrato por 4 Barreminas y 2 Casaminas, sobre todo por los Casaminas, aceptó en el contrato que el término de la transformación en Casaminas, las pruebas de muelle y de mar de ese Casaminas, lo hiciera la Armada inglesa. Y aprobadas las pruebas de muelle y mar, lo traspasara a los clientes definitivos, que éramos los argentinos. Entonces, estuvimos un mes a bordo del Casaminas, la dotación inglesa de pruebas, y la dotación argentina, que era la destinataria final. Mire, las peleas que hemos tenido durante ese mes, porque para la dotación inglesa estaba todo ok y para nosotros no, fueron de todos los días, de todas las horas y de todos los minutos. Pero esto es solo un pasaje. En ese año y pico que estuve en Inglaterra, aprendí de los ingleses muchas cosas que volvieron a mi memoria cuando me tocó ir a Malvinas en 1982. Claro. Y más siendo también de la Armada Británica, esa Obviamente, relación. obviamente. Claro, claro. Mire, tengo pasajes que los he volcado en un libro que he escrito y que me ha editado el Instituto de Publicaciones Navales, que lo titulé David contra Goliat. ¿Por qué lo titulé así? Porque cuando me designan para ir a Malvinas, a mí me designan el 5 de abril. Ya la toma de Malvinas por parte de las fuerzas argentinas se había producido. Claro. Entonces voy a Puerto Belgrano y me entrevisto con el almirante Lombardo, que había sido mi comandante en un submarino antes. Así que nos conocíamos de antes. Y me dijo, mire, Mozzarelli, usted vaya a Puerto Argentino y hágase cargo de todo lo que está a flote nuestro. Y así hice. Llegué, me presenté al general Menéndez y le dije que venía con esa designación y que además el almirante Lombardo me había dicho que el transporte naval Bahía Buen Suceso estaba cargando minas y que tenía que llegar a Puerto Argentino antes de que se declarara el bloqueo submarino inglés, cosa que logró. En consecuencia, me fui haciendo cargo de unidades. Por ejemplo, las 2 primeras unidades fueron el transporte Isla de los Estados y el barquito de la gobernación de nombre Forrest. Ujú. Fueron las 2 primeras unidades que se pusieron bajo mi mando. Y después se fueron incorporando el río Carcarañá, los 2 guardacostas de prefectura, el Sí. Monsunen, el Yewin y la Penélope. En total tuve 9 unidades bajo mi mando, de las cuales me hundieron 4 y me averiaron 2. Pero después del primer combate que tuvieron, el ejército me prestó ametralladoras que le instalé a los transportes, porque los guardacostas ya tenían armamento, a los transportes y a los demás buques, es decir, que todos tenían ametralladoras. Y durante las hostilidades, yo di varias directivas, por ejemplo, porque tuvimos que cumplir, además del minado, al cual me puedo referir después si tenemos tiempo, Claro. 43 misiones de reabastecimiento y transporte de efectivos del ejército, hasta hemos transportado ovejas en pie de Puerto Argentino a otros lugares de las Islas Malvinas. Entonces yo tenía recomendado a mis unidades que navegaran muy pegados a la costa, solamente de noche, no usaran el radar, la radio solamente en caso de emergencia.
y la sonda para no encallar. Y cuando empezaron las hostilidades, le agregué a mis directivas que en caso de peligro de hundimiento, embicaran en la costa, porque yo no tenía medios para rescatar náufragos. Claro. Entonces, me fui haciendo cargo de eso y estas unidades, con las ametralladoras del ejército, lograron, durante las hostilidades, derribar 2 helicópteros ingleses y un guardacosta derribó un Sea Harrier. Y le cuento ahora algo del minado, porque tiene relación con el cese de las hostilidades. Perdón, antes del cese de las hostilidades, recibí de Puerto Belgrano 2 Exocet montados en un carromato que había instalado un ingeniero técnico electrónico naval, ya fallecido, ahora pobre, sacados de un destructor, montados en el carromato, y nos lo mandó por vía aérea. A ese carromato, con los 2 Exocet, yo le recomendé al general Menéndez que lo mantuvieran los bajo techo para obviarlo o evitar la observación aérea inglesa, y que después de cada noche, al anochecer, lo remolcáramos a un punto de la costa. Después voy a hablar sobre el tema. Vuelvo al minado. Después de varios intentos, logramos sembrar el campo minado. Le informé al almirante Lombardo que lo habíamos sembrado, magnífico, y ahí quedó. Ese campo minado estaba en la entrada, acceso a Puerto Argentino. El día 13 de mayo, un vigía del ejército informa haber visto una explosión en la zona de los campos minados o del campo minado, pero con ningún buque a la vista, lo cual me llamó la atención. Pero bueno, quedó en mi memoria. Después del cese de hostilidades, me interroga un mayor de paracaidistas inglés. Y con él tuve el siguiente diálogo. Me dice, ¿usted es submarinista? Sí. ¿Y qué hace acá en la isla? Le digo, cumpliendo órdenes, igual que usted, sin decirle qué cargo tenía ni nada. Claro. La pregunta que vino a continuación me puso en alerta. Me dijo, dígame, ¿los submarinos de ustedes siembran minas? Y ahí empecé a acordar del informe que habíamos recibido del vigía del ejército. Le digo, claro que siembran minas. Y me dice, ¿y qué minas siembran? Le digo, no sé. Entonces me mira con cara de pícaro y me dice, ¿usted es capitán de navío submarinista y no sabe qué minas siembran sus submarinos? Le digo, mire, no lo sé. Y si lo supiera, ¿usted cree que se lo diría? Entonces sonríe y me dice, bueno, lo invito a un té. Lo cierto es que no se lo podía decir porque nosotros a nuestros submarinos no nunca le compramos las minas. Claro. Entonces lo que había ocurrido es que sembramos la mina con el de los Estados y ellos no vieron que habíamos sembrado la mina con ellos Estados, con el transporte, y creyeron que la habíamos sembrado con submarinos. Mira. Y además, y tengo entendido que era la primera vez que la Armada sembraba un campo minado activo, ¿no? Sí, la primera vez. La verdad que sí, y funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Tuvimos dificultades porque evidentemente el Isla Estados no era un minador, pero sí Claro. tenía guinche suficiente para sacar la mina de la bodega, girarla al costado y lanzarla al mar. Y eso fue lo que hizo el Los Estados. Y estas minas son de una proporción bastante importante, ¿no? Mire, eran minas bastante antiguas, pero las minas no pasan de moda. Eran minas de contacto. Tenían 2 partes. Una parte que queda asentada en el fondo, y Ujú. después de unos minutos hay una pieza soluble que el agua disuelve, se suelta un seguro y la parte esférica que tiene los detonadores asciende a una altura regulada, que se la regula para el calado de los blancos que se espera. Claro. Pero hay que tener cuidado de que en las pleamares no queden muy profundas y los blancos pasen de largo, y que en Ujú. la baja mar la esfera de la mina no asome a la superficie. Todo eso Claro. requiere una planificación y para eso se hacen cursos de operaciones de minado. El campo, por ejemplo, lo había diseñado el almirante Molina Pico, que había hecho cursos de operaciones de minado en Italia. Y yo Ujú. lo tuve que modificar. ¿Por qué? Porque el hilo de los estados a mínima velocidad llegaba al siguiente punto de lanzamiento antes que la siguiente mina estuviera lista.
a mínima velocidad. Entonces yo transformé las dos líneas de minado en dos U y Claro. dupliqué la distancia entre minas y sembré alternado a las minas, de manera que a la aproximación de los blancos las minas tenían la misma distancia entre sí. Pero el Isla de los Estados tenía el doble de trayecto para el siguiente punto de lanzamiento y la mina estaba lista en cada punto para ser lanzada. Yo Qué había hecho, buena. yo había hecho el curso de operaciones de minado en Inglaterra, cuando fui a buscar el cazaminas. Ahora entiendo cómo se va relacionando. Claro. Todo, o Bueno, sea en que esa todo, estadía, como dice, no, no, o sea que toda la entrada al puerto de Puerto Argentino estaba completamente minada entonces. estaba minado, pero había un canal de acceso que nosotros conocíamos. Y Claro, entonces cada vez que venían los buques hospital, por ejemplo, yo tenía que mandar una de mis unidades para que la guiara por el canal de acceso, bien, tanto a la bien, entrada cuanto a la salida. bien. Hay una pregunta que quería hacerle que no lo quise interrumpir, que es un poquito más atrás, y ahora seguimos con el tema de las operaciones. Cuando usted recibe la orden de ir a Malvinas, ¿qué puesto estaba ocupando acá en el continente? ¿Qué cargo? Yo estaba en ese momento, hacía 4 meses que había vuelto de Alemania, donde Ajá, estuve algo más de 2 años en la construcción de los submarinos, TR-1700. claro. Había vuelto en noviembre, perdón, diciembre, sí, noviembre, diciembre de 1981 y me habían destinado al astillero Domé García, que ya había sido terminado con el asesoramiento de los alemanes, porque el programa del TR-1700 contemplaba 2 unidades construidas en Alemania, que eran el Santa Cruz y el San Juan, y Claro. 4 submarinos construidos en la Argentina en el astillero diseñado para eso, que aún hoy existe, y en ese Ujú. astillero está en este momento, de los 4 que había que construir, el primero casi entero, que le falta terminarlo, el Santa Cruz que entró a reparaciones y las reparaciones están suspendidas, y el resto del programa se desarrolló de la siguiente manera. Es una lástima lo que ha ocurrido porque el submarino TR-1700 es un gran submarino oceánico. Ujú. Está diseñado para lanzar una versión del Exocet de inmersión, se lo digo. Pero le digo lo siguiente. En 1990, el presidente Menem firmó el Tratado de Madrid con los ingleses. Ujú. Y en ese Tratado de Madrid se comprometió, en las cosas que me interesan a mí, a cerrar el proyecto Cóndor y a cerrar el programa Submarinos. Entonces, como consecuencia de eso, se suspendió la construcción de los submarinos. El primero, que está entero todavía adentro, está ahí todavía, y las partes nuevas construidas del segundo y del tercero se vendieron como chatarra. Qué desperdicio, increíble, ¿eh? Qué Es capacidad que se increíble, perdió. es increíble esta historia. Le digo más, le digo más. La Armada en su momento, con mi participación, firmó con INVAP un contrato e INVAP hizo el estudio para ponerle a ese submarino propulsión nuclear. Estudio que recibí yo, producido Y, por e- INVAP. y era factible. Claro, absolutamente. Increíble. Y ahora No, le comento sí. más, algo más. El submarino es la mejor unidad para detectar pesqueros infractores. ¿Por qué? Porque son detectados y no se dan cuenta. Yo hice una patrulla en 1977 siendo comandante del San Luis, Ujú. submarino alemán de la clase 209, y en esos 28 días patrullé el borde de la zona económica exclusiva, desde Comodoro Rivadavia al sur, mientras el comandante del Salta, que era el padre del intendente de Pueyrredón, Montenegro, patrullaba de Comodoro Rivadavia al norte. Estuve 28 días en inmersión, detecté varios buques y 2 eran infractores. Le saqué fotografía por periscopio del nombre del buque y del puerto de registro y quedaba registrada la latitud y longitud del que estaba en infracción y llamé a un destructor que estaba a mis órdenes. Y los 2 fueron capturados, eran buques factoría de 5.000 toneladas.
Los capturamos, los multamos y le decomisamos la carga. Entonces vuelvo al tema original. En este momento no tenemos ningún submarino en servicio. Y el submarino es la mejor unidad para capturar pesqueros infractores, de los cuales tenemos muchísimos. Porque seguramente usted Sí. habrá visto fotos del Atlántico occidental nuestro, donde están pescando pesqueros de todo el mundo prácticamente. He tenido una reunión con el actual jefe de Estado Mayor de la Armada, cuyo padre fue subordinado mío en Inglaterra, cuando yo era teniente de navío. Y le fui a sugerir de que tratáramos de poner en servicio un submarino lo antes posible. Entonces me dijo que después de haber adquirido los F-16, de lo cual seguramente usted tendrá noticias, Claro. la prioridad ahora era incorporar un submarino lo antes posible en la forma más barata posible. Y en eso están ahora. Sí, si no me llegó mala información, creo que están viendo los submarinos Scorpene Sí, como una pero también están posibilidad. viendo submarinos. Los escorpiones son de construcción francesa. Están Sí. viendo un modelo alemán que tiene Noruega. Ah, mira, Porque quiero comentarle lo siguiente. sí. Cuando incorporamos el programa de los TRM-700, se incorporaron muchas cosas, no solamente los submarinos, sino todas las instrucciones para construcción, reparación, administración de repuestos, pruebas de muelle y de mar, una cantidad de cosas. El armamento, los torpedos. Y ese submarino, como yo le decía, está diseñado para lanzar la versión SM-39 del Exocet, de los cuales puede llevar 22 a bordo. Importante, porque Entonces, bueno, mi recomendación al jefe de Estado Mayor es seguir con la línea alemana, no pasar a la francesa, porque habría que empezar de cero de nuevo. claro. Tenemos que tratar de aprovechar todo lo que hemos hecho con el programa, que si bien se interrumpió, está incorporado mucha información y elementos. Entonces yo me inclinaría por incorporar un submarino, sea el de Noruega, que es alemán, o uno Ujú. de los 209 que nos ofrece Brasil usado, como primer paso económico. Y después trazar todo el plan definitivo con la mejor versión que podamos obtener de la línea alemana. Bien. Ojalá se nos dé. Discúlpeme, digamos, la verborragia mía, pero todo esto No, es de sumo interés para el interés argentino. totalmente, claro. Claro, el que va a estar escuchando esto, obviamente va a estar interesado en el tema. Le comento algo. Ujú. Tuvimos en su momento, yo estaba en el Estado Mayor, en actividad todavía, la visita del jefe de Estado Mayor de la Marina Francesa. Le estoy hablando del año 1989. Eh, y el almirante Arosa, que era el jefe de Estado Mayor, me designa almirante acompañante del almirante francés. Tuvimos paseos y tuvimos reuniones de trabajo. En una de esas reuniones de trabajo le dije, almirante, nosotros queremos comprar el misil SM-39, porque nuestro submarino está diseñado para lanzarlo desde inmersión. Entonces, en ese momento, en Buenos Aires me dijo, mira, almirante, hay problemas técnicos. Bueno, 2 meses después, el almirante Rosa me designa para ir a la exposición naval de Le Bourget en Francia. Paso por París y le pido una audiencia al almirante con el cual había estado yo en Buenos Aires. Y le hago el pedido de nuevo. Y ahí me contesta, mire, ahora le puedo decir la verdad, no se lo vendemos porque Inglaterra no me deja. Pero ahora está el Brexit. Sí, claro. Ahora está el Brexit y Francia tendría la libertad de poder venderlos. Mira, exacto. Ahora ya no tiene esa presión de antes. Claro que no. Le voy a decir algo Ujú. más. Creo que los ingleses están arrepentidos del Brexit. Mm. Sí. Sí, porque se le van un montón de posibilidades de anular la compra. Claro, claro. Ya no pertenecen más a la Unión Europea. Ujú. Sí, ahora tiene la libertad de todo país de poder hacer negocios con Argentina. Se interrumpió la comunicación. ¿Cómo me decía? ¿Me repite?
Sí, que ahora al haber salido el Brexit tienen los otros países europeos la libertad total de hacer negocios con nuestras Fuerzas Armadas. Obviamente, por supuesto. Ujú. Y le digo algo más. Lo que está ocurriendo ahora en Rusia, porque yo tengo mis 3 hijos en Europa. El mayor está en París, la mayor de mis hijas trabaja en la central de Siemens, en Erlangen, vive en Nuremberg, y la menor vive en Bérgamo, en Italia. El tema de Rusia y Ucrania ha puesto en guardia a la Unión Europea, porque ¿qué ha pasado? En el 2014, Putin invadió la península de Crimea. Ujú. En la península de Crimea está la base naval de Sebastopol, que es la base naval de la flota rusa que accede al Mediterráneo. Y Occidente miró al costado, pero no se conformó con eso y ahora está en Ucrania. Y le digo más, debido a esto, la Unión Europea está tomando sus recaudos y Alemania se está rearmando. Sí, 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 sí. Esto no va a terminar pronto. Claro, claro. Así que bueno, ¿qué más le puedo contar de Malvinas? Mire, tengo algunos pasajes realmente increíbles. Yo sabía que los ingleses me interceptaban los mensajes que yo mandaba de órdenes a mis unidades. Entonces le pedí al almirante Lombardo que me diera máquinas de cifrar para las 9 unidades. Y me dijo, sus unidades no pueden tener máquinas de cifrar porque son muy susceptibles de ser capturadas. Ujú. Entonces tuve que inventar un código. Y el código consistió, eso lo describo en el libro que publiqué en el Instituto de Publicaciones Navales, consistió, redactada la orden a transmitir, reemplazar los sustantivos por verbos y los verbos por sustantivos, con una tabla que teníamos. Con lo cual, Sí, la frase o la oración se vuelve una cosa completamente ininteligible. claro. Y así nos movimos para darle órdenes a nuestros buques. Pero también aproveché algunas oportunidades en que tenía suboficiales o cabos que hablaban guaraní. Ujú. Entonces le daba las órdenes a mis buques en guaraní. Mm. Sí, Y mire un si método muy... nos interceptaban los mensajes. Producido el cese de hostilidades, después de colaborar para repatriar nuestras tropas, porque al terminar las hostilidades en Puerto Argentino éramos como 8.000 personas, no alcanzaba ni el agua dulce para beber, Ujú. participé de un Estado Mayor mixto para repatriar a nuestras tropas. Terminado eso, me embarcan en un buque prisión que era un ferry, el Saint Edmund, Ujú. y ahí compartí un camarote en calidad de prisionero de guerra con el general Parada y el brigadier Castellanos. Y una noche se abre la puerta y entra un capitán de corbeta inglés llamándome por mi nombre. Capitán Mozzarelli, le digo, soy yo. Mire, estamos buscando los maquinistas de los guardacostas. Digo, olvídese porque ya fueron repatriados. A la mañana siguiente, cuando me sacan a la cubierta a tomar aire, lo veo a este capitán de corbeta recostado en la barandilla, me le acerco y le digo, ¿usted dónde aprendió a hablar castellano como los argentinos? ¿Sabe qué me contestó? Yo me Mm. eduqué en San Isidro, provincia de Buenos Aires, capitán de corbeta inglés. Mire si nos Muy- interceptaron los mensajes. Totalmente al tanto de todo estaba. Increíble. Sí, sí. ¿Y usted cuando estaba, cuando estuvo allá en Malvinas, dependía directamente de quién? Yo dependía del almirante Edgardo Otero, Ah, que tenía a su cargo todas las fuerzas navales y yo tenía la parte naval y él tenía además la parte de infantería de marina y algunas pocas unidades de aviación naval, cuando las hubo. Por ejemplo, y- para el sí. minado, el almirante Lombardo me dijo que había retenido 2 aviones antisubmarinos Tracker en Malvinas para que cuando iniciáramos el minado, esos Tracker patrullaran para evitar, digamos, a los submarinos ingleses. Resulta que, como la flota tenía que zarpar, me sacó los Tracker. Así que el sembrado de minas lo tuve que hacer sin los Tracker y lo que hice fue mandar al Forrest 4 millas más afuera y que hiciera todo el ruido que pudiera.
golpeando el casco y demás, para él atraer a los submarinos y no ir a los estados que estaban sembrando las minas. Claro, claro, como una misión de probable sacrificio. Claro, pero salió bien. ¿Y usted qué edad tenía en el Malvinas? 47 años. ¿Y tuvo posibilidad de avisarle a su familia que iba a las islas? Le cuento. No le dije nada a mi familia, pero estando en Puerto Argentino ya, yo tenía necesidades de comunicarme con el almirante Lombardo. Entonces iba a la casa del gobernador, Ujú. donde me atendía un mayor del ejército y podía usar la radio de la casa del gobernador y vía Pacheco me comunicaba con el almirante Lombardo. Entonces ya, digamos, esa ligazón ejercitada y practicada me permitió, siendo ya prisionero de guerra, hablar con mi señora y decirle que era prisionero de guerra, pero que estaba bien. Claro, para darle tranquilidad. Bien, bien. Y otra pregunta que me quedó que no, que en su momento tampoco lo quise interrumpir. Usted que estuvo ahí a cargo de, ¿qué era? ¿Grupo Naval Malvinas se llamaba? Sí, esa unidad no existía en la Armada. Se Ah, conformó para la guerra y después de la guerra quedó disuelta. Por eso, después de pensarlo muy bien, decidí escribir el libro para que dé ajá, constancia de que esa unidad había existido y había combatido. claro. ¿Y el apostadero naval estaba a cargo de usted también? Sí, yo tenía el apostadero y las 9 unidades que le mencioné. Pero hay algo Bien, que no le he dicho, hay algo que no le he dicho, y sí. me acuerdo ahora, sobre el tema Ujú, de la explosión en el campo minado. Resulta que después de terminar las hostilidades, como unas 2 o 3 semanas después, los ingleses declararon que el submarino Onyx inglés había sufrido averías en la proa al chocar contra el fondo en un cambio drástico de plano. Esa declaración me llamó mucho la atención. Y sí. entonces empecé a averiguar hasta que conseguí una foto del submarino Onyx inglés en dique seco con la proa destruida. Es el que chocó contra la mina. Ah, La explosión no, que no había visto tenía. la policía era del submarino con la mina nuestra, por eso no había visto ningún buque en la superficie. Y un Y esa submarino con foto la un... pongo en el libro. Sí, es buena data, bueno saberlo. Y un submarino con una explosión así, ¿tiene la posibilidad de seguir navegando? Mire, eso depende un poco. Usted sabe que el Ah, submarino tiene 2 cascos. sí. Tiene el casco resistente, que es el que aguanta la presión, y tiene el casco no resistente, donde están los tanques de lastre. Ujú, Digamos, cuando, por el principio de Arquímedes, cuando el submarino inunda los tanques de lastres, se va a inmersión. Cuando usted claro. sopla los tanques, sale a superficie, porque desplaza más agua. Ujú, Y con unos tanques de balanceo interno se ajusta esa flotabilidad para que el buque pueda navegar casi con flotabilidad neutra. No sé si me explico bien. sí, Entonces, sí. la mina que explotó le destruyó la proa, parte de los tubos lanzatorpedos, pero no le afectó el casco resistente Ahora entiendo. al submarino Onyx. Eso responde su pregunta, creo. Tuvo suerte entonces. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que esas minas no estaban diseñadas para combatir submarinos, sino buques. Entonces, cualquier Claro, explosión perfora el casco no resistente de un buque. claro, entiendo, claro. Y usted, con ese grupo naval Malvinas, me imagino que estaba usted y que tenía como un pequeño estado mayor que lo ayudaba. Sí, tenía 2 o 3 personas, porque lo que nos pasó fue lo siguiente. A Ujú, medida que algunas unidades quedaban en nuestras manos, yo tenía que designar comandante y tripulación. Me pasó con el Forrest primero y lo designé al entonces teniente de navío Molini, comandante del Forrest, con 8 o 9 tripulantes. Tuvieron que aprender a manejar el buque, tuvieron que aprender a navegar por las islas con las pocas ayudas de navegación que había, es decir,
estuvieron realmente brillantes en sus tareas. Me pasó lo mismo con el Monsunen, cuyo comandante era entonces teniente navío Gosevich Canevari, hoy residente en Estados Unidos. Después recibí el Yewin, comandado por el que era entonces capitán de corbeta Benito Jambí. Después Es lo argentino, designé ¿no? comandante, ¿cómo dice? Era un buque argentino, ¿no? Sí, sí, un buque Ah, argentino, el Yewin, mm, sí. ah, Después ocurrió lo siguiente. Después de sembrar el campo minado, a cargo de las minas venía un teniente de fragata que quedó en la isla porque le resultaba muy difícil volver al continente. Entonces ujú. apareció una goleta de nombre Penélope, de la cual nos hicimos cargo y lo designé a ese oficial comandante de la Penélope. Ese fue el último buque que se incorporó y completó el elenco de 9. Que si no me equivoco, el capitán Llanos. González Llanos. Bien. En ese momento era Fallecido, teniente de fragata. Horacio González teniente, Llanos. fallecido hace poco, si no me equivoco. No, 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 ¿No? no, Ah, no, no. ah, bien. Él tenía un primo que se llamaba Juan Carlos González Llanos. A lo mejor ese es Ah, el que falleció. puede ser. Bien, bien. Bueno, y después los otros buques tenían comandantes militares. Por ejemplo, el capitán Daniel Robelo venía como comandante militar del río Carcarañá, además del capitán civil. Por ejemplo, el capitán eh, Pallarola, Alois Pallarola, el comandante militar de Ley de los Estados, que fue el que me hundieron. Después le voy a comentar sobre los Estados. El capitán mercante de Ley de los Estados se llamaba Panigadi. Ujú, Después teníamos, déjeme ver, el Bahía Buen Suceso, cuyo comandante militar era el capitán Zukowski. Y el capitán mercante se llamaba, bueno, me falla la memoria en este momento. ujú, Pero bueno, lo que les puedo comentar de los Estados es lo siguiente. Cuando, cuando llegó la flota inglesa, estábamos descargando buques, abastecimiento de los buques grandes como el Bahía Buen Suceso, el río Carcarañá, el Isla de los Estados y demás. Entonces yo decidí que zarparan de Puerto Argentino porque muy probablemente íbamos a ser atacados por los aviones ingleses. Entonces el río Carcarañá se fue al estrecho San Carlos, a un lugar llamado Puerto Rey. Y ujú, los Estados también se fue a otro lugar. El día 7 u 8 de mayo, como no se había terminado de sacarle la carga al río Carcarañá, le ordené a los Estados que se amadrinara al río Carcarañá en ese lugar llamado Puerto Rey del Estrecho San Carlos y terminara de ujú, sacarle los abastecimientos, entre los cuales se encontraba una cohetera del ejército, con oficiales del ejército. Le tomó la carga y le ordené que en cuanto tuviera la carga a bordo, se separara del río Carcarañá y se fuera a Howard o Puerto Mitre, porque no quería ujú. que al amanecer estuviesen los dos buques juntos, porque podían ser atacados por los aviones ingleses. Entonces ordené a los estados que se fuera a Puerto Mitre. Y en el trayecto de Puerto Rey a Puerto Mitre es cuando es atacado. Pallarola, el comandante, no se había dado cuenta al principio que lo habían. Me transmite y me dice, me están tirando desde tierra. Él creyó que le tiraban desde tierra nuestras propias tropas que a veces no reconocían o no distinguían de los buques propios de los enemigos. Pero nosotros habíamos comunicado a todas las unidades del ejército del traslado del buque, de que no éramos nosotros los que le estábamos tirando. Claro. Eh, a los pocos segundos o minutos dice, estoy recibiendo impactos. Y tenía la cubierta llena de tambores de combustible, además de otros abastecimientos que le había recibido al Carcarañá. Y después que me dijo, estoy recibiendo impactos, se cortó la comunicación. Con lo cual eso nos hizo pensar lo peor. Claro. Entonces lo que hice fue designar a dos buques, el Forres y el Penélope, para que fueran
al estrecho San Carlos a buscar náufragos o a ver qué encontraban. Recogieron el cadáver del mayordomo, el Forrest, y patrullaron hasta que recién después de 4 días y con sus respectivas noches, al pasar en proximidad de la isla Cisne, ven a 2 personas que están haciendo señas desde la costa. Eran el capitán Pallarola y el marinero López, y los rescatan. A Pallarola le ordeno que venga a Puerto Argentino y me relata lo siguiente. Dice que en cuanto empezó a recibir impactos, el buque empezó a tomar una gran escora. Lanzaron los botes salvavidas, algunos no se inflaron completamente y finalmente el buque se fue hundiendo y él se tiró al agua. Llevaba en la mano una linterna y ve una balsa en las proximidades, ya era noche, boca de lobo, el agua helada, se puede imaginar. Se sube a la balsa y la balsa empieza a hundirse y Pallarola se vuelve a arrojar al agua en un acto de heroísmo para que la balsa no se hundiera. Y entonces ve otra balsa, también no completamente inflada, se sube y en esa balsa había 3 personas. El marinero López, que dicho sea de paso, después nos enteramos no sabía nadar. El capitán Panigadi, que era el capitán mercante de la Isla de los Estados, y el capitán Botaro, que era el primer oficial de marina retirado. Entonces Pallarola se sube a la balsa y ven una sombra que era la isla Cisne Negro que se llama. Entonces empiezan a remar con las manos para acercarse a la isla. Esto es que el capitán Panigadi estaba muy nervioso y aunque se lo impidieron un par de veces, no pudieron evitar que al final se arrojara al agua para tratar de ganar la costa por sí mismo. No lo vieron nunca más. La corriente lo arrastró. Llegan a la costa, desembarcan en la costa y a la media hora Botaro muere de un ataque cardíaco. Entonces quedaron Pallarola y el marinero López, que fueron los 2 que hacían señas desde la isla y que fueron rescatados. Los 2 únicos sobrevivientes de la Isla de los Estados. Que si no me equivoco, creo que fue atacado por la fragata Alacrity, me parece. Alacrity, sí señor, Alacrity. Claro, claro. Y me imagino que ustedes estando en Puerto Argentino, después de recibir esta noticia, fue un impacto importante, porque ¿qué fue? ¿Fue la primera nave así hundida? Sí, no la primera atacada, pero sí la primera hundida. Ah, Yo le diría, fue la única nave que perdió a casi toda su tripulación, sí. porque después me encargué de que ningún buque intentara, como algunos quisieron, volver al continente, Mm. porque no tenían cómo defenderse y era altamente probable que los hundieran y yo no tenía cómo rescatar náufragos. De manera tal que las unidades, a medida que iban quedando averiadas, perdían todo su valor militar, que por ser transportes no lo tenían, pero las dotaciones quedaron a salvo en tierra, Y me imagino que afortunadamente. en diferentes puntos de las islas, me imagino, porque fueron hundidos también. Algunos estaban en Bahía Fox, otros Ajá. estaban en Darwin, por ejemplo, el Monsunen, perdón, una de las tripulaciones de los guardacostas, el Darwin, lo mismo que el Monsunen, los del Bahía Buen Suceso y del río Carcarañá en Puerto Fox, y así estaban diseminados, pero digamos a salvo, digamos dicho sea de paso. ¿Y los buques que no sufrieron ataques, cuáles fueron? Los buques que quedaron indemnes fueron la Penélope, Ujú. eh, el Forrest, uno de los guardacostas que perdió una hélice pero no fue hundido, el otro sí, y el Jewin.
4 de los 9. 4 de los 9. Bien. Finalmente, el Buen Suceso, el Carcarañá, el Hilo Central terminaron siendo hundidos porque fueron atacados sucesivamente mientras estaban amarrados en Puerto Fox y en Mitre, ¿no? Esos 3 buques pertenecían a Elma, ¿no? A Elma, sí. Es decir, el Hilo de los Estados y lo había Buen Suceso a transportes navales. El río Carcarañá a Elma. Bien, bien. Y después hubo un barco que llegó, que si no me equivoco fue el Formosa. ¿Ese también fue parte del grupo de ustedes? No, el Formosa vino con muchos contenedores, un buque grande, y nos resultaba muy difícil descargarlo con los otros buques, por lo cual su capitán, que se llamaba Gregorio de apellido, en un gran alarde de maniobra, pudo amarrar ese buque que era enorme a uno de los pequeños muellecitos que había ahí en la bahía interior de Puerto Argentino para que pudiéramos bajar los contenedores con guinches desde el muelle. Qué Ahora maniobra. fíjese cómo sería la cosa. El guinche que teníamos, que tenía propulsión propia, no podía levantar los contenedores llenos, se caía para adelante. Así que teníamos que vaciar los contenedores a bordo y después sacar los contenedores vacíos con el guinche. Qué Ahí trabajo participó pesado. mucha gente, ahí participó mucha gente Ujú. para poder, digamos, descargar la carga del buque lo antes posible. Sí, me Terminada imagino. la descarga, el buque volvió al continente y al pasar al sur de la isla Pelada fue atacado por error por aviones de la Fuerza Aérea Argentina. El 1 de mayo, si no me equivoco. Sí, señor, y Claro. una de las bombas que no explotó quedó en la bodega y el capitán de la Armada, ya me voy a acordar el apellido, Ujú. eh, tuvo que bajar para amarrar la bomba, porque con el ruido de la bomba en la bodega iba de un lado Iba para para todo. otro. Claro, en peligro. Entonces lograron amarrarla y fue, digamos, neutralizada cuando tomaron puerto acá en el continente. Claro. Y ahora que ya mencionamos justamente en este momento el ataque del 1 de mayo, ¿cómo lo vivieron ustedes? Bueno, eh, yo había destinado uno de los guardacostas a patrullar las costas de la parte norte de la isla Soledad Ujú. y había destinado al Forrest a que estuviera anclado en Caleta Riñón para hacer búsqueda radar para ver si detectaba unidades enemigas. Al amanecer del 1 de mayo, el guardacostas ya estaba de vuelta y fue y fondeó en Caleta Riñón, donde estaba ya el Forrest. Ahí es donde fueron atacados por helicópteros ingleses. El guardacostas contestó el fuego, pero uno de los hombres del guardacostas fue herido por el fuego del helicóptero. Ujú. Molini puso a su tripulación en la cubierta, cada uno con su fusil, y al aproximarse los helicópteros le ordenaba a la dotación disparar con los fusiles y eso puso en fuga a los helicópteros ingleses. O sea, se puede considerar el primer combate aeronaval. El primer combate aeronaval, es correcto. Bien, bien. Y una cosa que me había olvidado preguntarle, ustedes cuando estaban ahí en Puerto Argentino, ¿estaban dentro del apostadero, en las inmediaciones, o sea, supuesto comando, por No, decirlo de alguna manera? es decir, el apostadero tenía dos sedes. Una mismo en Puerto Argentino, Sí. donde ahí lo que hacía era manejar abastecimientos, dar de comer a las tripulaciones cuando los buques entraban, etcétera. Y en la costa opuesta de la bahía interior, que se llamaba Camber, ahí Sí. había otra parte del apostadero donde estaban los tanques de combustible. Entonces las unidades cuando volvían a puerto se iban a Camber a reabastecerse de combustible. El combustible de esos dos grandes tanques que tenían una capacidad de 1 millón de litros cada uno.
Bien, bien. Eso también pertenecía al apostadero. Claro, y entonces además cada vez que un buque entraba le actualizábamos el código de claves que habíamos inventado con las Claro. nuevas Ah, porque palabras que habíamos introducido. iba Entonces cambiando yo así. tenía para cada buque una clave con una edición y no tenía que equivocarme cuando le daba una orden a un buque de usar la edición equivocada. Claro, porque no se entendía nada, claro. No llegaba el Claro, mensaje. claro. Pero bueno, con eso Bien, nos hemos podido manejar. bien, bien. Usted sabe Y que yo sí, ya dígame. había practicado usar las comunicaciones en guaraní en Inglaterra. Mm, Cuando recibimos el Casaminas en Inglaterra, nos sí. mandaron a hacer la puesta en operación del Casaminas a la base de Lochinvar, que está cerca de Edimburgo, en Escocia. Ujú, Y entonces hubo que hacer diversos ejercicios. Uno de esos ejercicios estaba el buque amarrado en un muelle y la suposición del ejercicio era que el buque estaba amarrado en un muelle en un puerto neutral y podía ser objeto de ataque de comandos o buzos tácticos. Y el buque tenía que proveer a su propia defensa. Entonces, como teníamos a bordo un equipo de buzos tácticos, porque el cazaminas hace caza de minas con buzos, ujú. ordenamos que nuestros buzos tácticos estuviesen listos a operar y a esperar a qué ataque íbamos a hacer objeto. Entonces un suboficial se me acercó y me dijo, señor, ¿qué le parece si mandamos uno de nuestros hombres a la base, que se pueda esconder en un lugar de la base y nos informe si ve movimientos? Digamos, sugerencia que mi comandante, yo era el segundo, aceptó y Sí. entonces mandábamos un hombre a tierra con un transreceptor que hablaba guaraní. Y a bordo teníamos otro hombre que hablaba guaraní. Y a eso de serían las 1 de la mañana, ¿sí? Nos transmitió el guaraní que veía 2 hombres sumergirse en el muelle de la base. Entonces mandamos a nuestros buzos tácticos al agua y cuando los 2 atacantes se aproximaron los capturamos antes que llegaran al buque. Bien. O sea que ya venía aceitado el método. De usar el guaraní para transmitir. Bien, Sí, sí. bien. Siempre se dice que la viveza criolla siempre prima adelante. Pero tengo muchas otras anécdotas. Yo podría comentarle, a ver, le voy a comentar una más. Ujú, Eh, digamos, entre los cursos que hicimos para poder estar en condiciones de tripular el cazaminas, había un curso que era precisamente la operación del cazaminas. Porque el cazaminas lo que hace es, tiene un sonar de alta definición, detecta las minas apoyadas en el fondo, cuando ya los demás barridos no arrojan más resultados, y manda un bote de goma, lo dirige por radio al lugar del contacto que tiene en el sonar. Y en ese bote de goma van los buzos que bajan, ya sea para ponerle una carga y destruir la mina, o ya sea para recuperarla para, digamos, estudiarla y hacer inteligencia sobre ella. claro. El hecho es que terminamos la parte teórica de los cursos y había un curso de oficiales ingleses que eran de la OTAN y un curso de oficiales extranjeros donde estábamos los 2 argentinos, había 2 alemanes, había 2 pakistaníes, había 2 persas, etcétera. Pero para la práctica a bordo nos juntaron a los 2 cursos en un casaminas inglés ahí en la base de Lochinvar y zarpábamos todos los días. Zarpamos el día lunes y mientras el buque navegaba a la zona de operaciones, nos ordenaron la distribución de puestos. Yo veía que mandaban a los oficiales ingleses a puestos en el buque, en el puente de navegación y en el cuarto de operaciones, y a los extranjeros al bote de goma a bucear. Y ahí había que bucear a 50, 60 metros. Entonces ocurrió el lunes y el martes también. Entonces el martes le dije al otro oficial inglés, que era oficial perdón, argentino, que era más antiguo que yo, que teníamos que quejarnos, porque el curso lo pagaba la Armada Argentina libra sobre libra, y yo quería aprender qué había que hacer en el buque además.
Claro. Entonces me dijo, bueno, mañana es miércoles, vamos a ver. Y el miércoles lo mismo, Mozzarella al bote de goma, los oficiales alemanes, Euler, Hoffmann al bote de goma y los ingleses al buque. Entonces le dije, señor, ¿vamos a quejarnos o no? Entonces me dijo, usted que se maneja mejor con el inglés, vaya a quejarse. Entonces así que estaba con el traje de buzo y los botellones para bucear, me fui a la cámara de oficiales. Mientras el buque navegaba rumbo a la zona de operaciones. No entré en la cámara oficial, pero desde la puerta le hice señas al capitán de corbeta inglés, que era el jefe del curso, que quería hablar con él. Y con él tuve el siguiente diálogo. Le dije, mire, el lunes fui al bote de goma. Ayer, martes, fui al bote de goma. Hoy me mandan al bote de goma de nuevo. Y entonces me dijo, ¿qué pasa? ¿No le gusta bucear? Digo, a mí me encanta bucear, pero cité algunos apellidos de los oficiales ingleses, ni Smith ni Parker, no me acuerdo, han pisado el bote de goma todavía. Entonces me contesta, todo esto en inglés. Lo que pasa es que los oficiales ingleses han buceado mucho en el Far East, en el lejano oriente. Así le digo, bueno, yo soy buzo táctico argentino y he buceado mucho en el Far South. De manera que estoy cumplido. Y si esto no se corrige, vamos a hacer una queja vía agregado naval. ¿Sabe lo que hicieron? Nos pusieron en casaminas toda una semana para los dos oficiales argentinos. El poder lo teníamos nosotros. Mira, increíble, ¿eh? Sí, sí, ¿Cómo los intent- ingleses, lo he aprendido de ellos, Mm, respetan el poder. Si viene acompañado del derecho, bien, pero si tienen que optar, el poder. claro. Fíjese, fíjese cómo le cedieron la administración y hasta cierto punto de la soberanía de Hong Kong a China, Ujú, sobre la cual tenían todos los derechos, pero sabían claro. que si no los chinos les pasaban caminando por arriba. Ujú, claro. Respetan el poder. Le voy a decir más, yo estoy Ujú, convencido que si nuestra querida Argentina vuelve a crecer y vuelve a conocer el poder que otras veces tuvo, por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial, ahí podría citarle varias cosas, los ingleses, cuando reconozcan que ese poder es real, son ellos los que nos van a invitar a negociar por las Malvinas. Le sí. voy a citar algo que está en las memorias del almirante von Tirpitz. El almirante Ujú, von Tirpitz, alemán él, era el ministro de Marina del Kaiser Guillermo II, después de la claro. reunificación alemana. Y Alemania empezó a crecer. Estoy hablando de principios del siglo XX, 1900. A punto tal creció que llegó a tener una base para la escuadra de cruceros del almirante Spee en Tsingtao, China. Ujú, Y como él sospechaba, el Kaiser, que en su crecimiento podía llegar a tener un enfrentamiento con Inglaterra, le ordenó al almirante von Tirpitz que le construyera una flota de combate de superficie igual a la inglesa. Estamos hablando como de 20 acorazados. Y el que no estaba de acuerdo con esa política era el ministro de Relaciones Exteriores alemán que se llamaba Bethmann Hollweg y discutía con el almirante por lo que estaban haciendo. Una de esas discusiones, esto está en la memoria del almirante, se ujú. planteó en presencia del Kaiser. Entonces le dijo, mire, ministro, el almirante, hemos discutido esto varias veces. Yo estoy cumpliendo una orden que me ha dado el Kaiser acá presente. Pero le voy a decir algo que no le he dicho hasta ahora, y es lo siguiente. No puede ser que Alemania, que ahora, 1912, produce más acero que Estados Unidos e Inglaterra sumados, no tenga una flota de combate de superficie como otros países tienen, por ejemplo, Argentina. Wow, nos pusieron de Teníamos el ejemplo. dominio del mar en el hemisferio sur, con la flota de superficie que teníamos. Por eso nos dimos el lujo de cederle dos cruceros acorazados a Japón A para la Japón, guerra claro, ruso-japonesa, que los repusimos con el Moreno y el Rivadavia, que eran más grandes todavía. claro, claro. Esta fue la Argentina que tuvimos alguna vez. ¿Y quién no dice que ojalá Dios quiera que se encamine todo y podamos volver a tener Sí, señor. ese peso en el mundo como tuvimos en su momento, como dijo usted? Sí, señor. Absolutamente. Yo tengo la esperanza. Es lo último que se pierde. Sí, señor.
Y ya justamente ahora se me viene una pregunta, ya que mencionamos esperanza. Yendo al final de lo que fue Malvinas, el 14 de junio, cuando vino la rendición, ¿usted lo veía venir eso? ¿Se veía como una pérdida de esperanza con el acontecimiento de los hechos? Mire, los ingleses tuvieron muchas más pérdidas que las que declaran. Ujú. Las pérdidas inglesas, si bien se conocen públicamente, y ahora le voy a comentar, son secreto de Estado hasta el 2072, cuando todos los actores hayan fallecido. Pero ya se sabe que tuvieron 1090 bajas entre las personas, más que las que tuvimos nosotros, que perdieron varios buques y otros tantos quedaron averiados, que estuvieron así de perder la guerra. No sé cuál habrá sido la apreciación que tuvo el general Menéndez en ese momento para las conversaciones que tuvo con el general Jeremy Moore, pero les costó muchísimo, muchísimo. Claro, 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 quedó entendido. Y ustedes, en el día a día con el almirante Otero, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, ¿Podían tener cierta incidencia en las decisiones que tomaba el general Menéndez o ejército por un lado y marina por otro? ¿Cómo fue? no, no, no. Se trabajaba en conjunto. eh, yo que tenía la parte naval de lo que mandaba el almirante Otero, a mí me asignaban misiones de reabastecimiento, patrullaje de las costas, eh, rescate de náufragos, el campo minado por otra parte, y las unidades que tuve bajo mi mando cumplieron 43 misiones durante toda la guerra. Eh, Más que nada, llevábamos abastecimientos para las unidades del ejército que estaban en otros puntos de las islas. Por ejemplo, en un momento dado me ordenaron llevar dos obuses de 155 milímetros de Puerto Argentino a Darwin, porque el enemigo ya había desembarcado en San Carlos y se aproximaba a Darwin. Entonces elegí uno de los guardacostas porque daban alta velocidad, a diferencia de los buques transportes, para intentar que pudiera hacer el trayecto entre Puerto Argentino y Darwin de noche y que no lo sorprendiera la luz del día pudiendo ser atacado por aviones enemigos. Lo que pasa es que el guardacosta no era un buque de carga y hubo que desarmar los obuses para poder embarcarlos y eso les llevó como 3 horas, a punto tal que zarpó y cuando estaba por entrar al seno azul ya había amanecido. Y ahí es cuando fue atacado por Sea Harriers, el guardacostas. Y el guardacostas, a ver, respondió al fuego porque tenía en la popa dos ametralladoras de 12,7. Ujú. Uno de los que operaba una de las ametralladoras fue abatido y salió un maquinista de abajo, sacó el cadáver, se puso él y me da la impresión de que el piloto del Sea Harrier se había tomado mucha confianza al ver que la resistencia era poca. Claro. Entonces el artillero logró derribar el Harrier, pero ya estaba haciendo agua el guardacostas. Entonces, cumpliendo la orden que yo les había dado de que en peligro de hundimiento Indicar. embicaran en la costa, embicaron Ujú. en la costa y los obuses pudieron llegar a Darwin para poder enfrentar al enemigo cuando se planteó el combate. Exacto, claro. La verdad es muy interesante el tema del transporte naval en las islas. Fueron, como dijo usted, pocas, 9 unidades, que para toda la tarea que tuvieron que hacer era poco, me imagino. O sea, Sí, sí. estaba muy Teníamos sobrecargado de tareas. requerimientos permanentes. Sí, sí. Claro, claro. Y Y sí. vuelvo a lo del Exocet, por ejemplo. En determinado momento, ya preparando el ataque a Puerto Argentino, todas las noches había una columna de destructores o fragatas que bombardeaban Ujú. de la parte del sudeste las posiciones argentinas alrededor de Puerto Argentino. Por eso yo le pedí al almirante Lombardo que teníamos que tener algo más que la artillería que teníamos de dos obuses de 155 para poder combatir contra esos buques que bombardeaban las posiciones argentinas. Y ahí fue cuando apareció el carromato con los dos Exocet.
que lo manteníamos escondido durante el día y durante la noche lo remolcamos a un punto de la costa. Tuvimos un lanzamiento fallido porque hubo que hacer una configuración con un radar del ejército. El 3 de junio el lanzamiento fallido, pero el 12 de junio sí impactamos el segundo Exocet que nos quedaba en el crucero Glamorgan. Y no vinieron más a bombardear. Lo que pasa es que no sabían que no nos quedaba más Exocet. Claro, que queda fuera de combate el crucero, El claro, Glamorgan quedó fuera de combate. claro. Y usted nos había comentado que queda prisionero hasta el 14 de julio, el último Sí, contingente. sí, y me llevaron de vuelta y me llevaron a Puerto Madryn, en el buque Pigeon, en el Saint Edmund. ¿Y el trato con los británicos como calidad de prisionero de guerra, cómo fue? Bien, en general bien. Nos sacaban a tomar sol, a tomar aire media hora a la mañana y media hora a la tarde. Yo estaba en un camarote, como ya le comenté, con el general Parada y el brigadier Castellanos, Ujú. pero en general bien. Eh, no, ninguna cosa para señalar, salvo ese detalle de que el capitán de corbeta inglés se Claro. había educado en San Isidro, así que hablaba castellano como nosotros. En los primeros 15 días, cuando integré el Estado Mayor mixto para repatriar a las tropas, ahí lo conocí a Zeineldin. Ujú. Él estaba en el regimiento 25, porque Sí, al principio tuvieron que pasarse 4 días y 4 noches en el aeropuerto porque no había alojamiento para alojar a tanta gente en la ciudad de Puerto Argentino. claro, 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 sí. Estoy tomando dimensión, sí. Es verdad, en un principio estaban todos en el aeropuerto y fueron después Sí, 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 repatriando de a poco. Exacto. sí, sí. Así que bueno, ¿Y su carrera después de Malvinas, cómo prosiguió? a ver, yo volví, a ver, en el 82 volví a hacerme cargo del programa submarino donde estaba cuando me mandaron a Malvinas. Ujú. Eh, y después eh, me dieron de pase al Estado Mayor, al Departamento Política y Estrategia, en mi último año mi anteúltimo año de capitán de navío. Ujú. Eso me hizo suponer que no iba a ser nunca comandante de las fuerzas submarinos, porque ese comando es para un capitán de navío. Y yo en 2 años más iba a ascender a contraalmirante. Claro. Pero ocurre que tuvieron que pasar a retiro anticipadamente al entonces comandante de las fuerzas submarinos y me designaron a mí en mi último año de capitán de navío como comandante de las fuerzas submarinos. Comando que a partir de Malvinas fue siempre de 2 años. De manera que hice el primer año como capitán de navío y el segundo año como contraalmirante en Mar del Plata, comandante de las fuerzas submarinos. Y tuve, digamos, la fortuna de tener 4 submarinos en servicio, los dos TR-1700 y los dos 209, el Salta y el San Luis, en Claro, operaciones. claro, sí, creo que fue el momento que más submarinos operativos tuvimos, Sí, señor. Bueno, en terminé el el momento. comando de las fuerzas submarinos Sí. y me destinaron al Estado Mayor, Ajá. donde ahí tuve algunos pasajes, como le comenté, con el jefe de Estado Mayor de la Marina Francesa y demás, sobre el tema Ujú. de los exocet lanzables desde el TR-1700. Bueno, y Claro. después fui subjefe. Y siendo subjefe, Sí. a ver, teníamos grandes carencias presupuestarias. Ujú. Y, y yo era de la opinión de quejarme. Ujú. Mi jefe de Estado Mayor no compartía esa actitud mía. Y una vez que fui a Punta Indio a tener una reunión con corresponsales y demás, bueno, ahí me despaché a gusto y dije todo lo que pensaba sobre las carencias presupuestarias y ahí tuve que pasar a retiro. ¿En qué año fue? Eso fue en 1991, 17 de mayo de 1991. Ujú.
Gran parte de su vida dedicada a la Armada. toda la carrera en la Armada. Y Ujú, después a ver, fui elegido presidente del Centro Naval. ujú, Estuve 2 años como presidente del Centro Naval. Y bueno, a ver, le podría comentar lo siguiente. Estando ya retirado, estaba en una empresa que presidía un argentino descendiente de alemanes que se interesó mucho por el programa Submarinos. Y llegó el momento de tener que hacer las reparaciones de media vida del Salta, ujú. el 209 Salta. Había oficiales de Marina que decían que no estábamos en capacidad, pero ya nuestro astillero estaba funcionando, el astillero de submarinos. Le estoy hablando de 1900, 1994, una cosa así. Ujú, Y entonces, cuando ordenaron suspender las actividades del astillero de submarinos, mi empresa, a la cual yo pertenecía, tomamos a nuestro cargo los 150 operarios del astillero de submarinos y hicimos las reparaciones de media vida del Salta, con todo éxito. Se cortó el casco resistente, se cambiaron bloques de motores, se cambiaron las baterías y el buque hizo ujú. sus pruebas de muelle y mar con todo éxito. De manera que ya teníamos experiencia en reparaciones de media vida de submarinos hechas en nuestro propio astillero. Increíble. La verdad, Antonio tiene millones de anécdotas. La verdad fue un placer tener esta charla con usted. Le agradezco desde el primer momento en que lo contacté, que aceptó con todo gusto. Hoy pudimos coordinar para poder hacerla, así que realmente agradecido de mi parte. Faltaría más. Yo también estoy agradecido porque me traen a mi memoria muchas cosas de mi carrera. Y Se además, notó digamos, el objetivo que la Argentina tiene de recuperar las Malvinas. totalmente. Y parte de ese objetivo es siempre tenerlas presentes y que no caigan en el olvido. Sí, señor, tenemos que crecer en poder. Fíjese lo siguiente, los ingleses tienen el poder y no tienen el derecho. Eso fue reconocido por las Naciones Ujú, Unidas en la resolución 2065 que insta a las partes a exacto, negociar. exacto. Entonces buscan por todos los medios de llenar esa parte de derecho que les falta e intentaron recurrir a la teoría de la autodeterminación de los pueblos que no es aplicable a este caso. Ujú, Nosotros tenemos todos derechos y no tenemos el poder. Así que tenemos que dedicarnos a crecer en poder. exacto. Muy buenas palabras para una reflexión final. Le agradezco mucho, Antonio. Quedamos en Gracias a contacto. usted también. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, suerte para usted.